ejemplo, yo en mi proceso de fabricación pues lanzo el humo al aire, ¿cierto? Y la comunidad cercana, ¿cierto? Puede verse afectada por ese humo que yo saco. Mi intención no es hacerle daño a la población, pero se lo estoy causando o se lo causé derivado a mi proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las personas que viven cerca del aeropuerto, ¿cierto? La intención del aeropuerto pues no es hacerle ruido a la gente, pero pues qué culpa, los aviones hacen ruido, ¿cierto? Entonces tienen que buscar mecanismos para resarcir el daño que les hacen. Entonces les cambian sus ventanas, les ponen vidrios especiales, tienen que generar una serie a los que ya estaban ahí, ¿no? Cuando se empezó el tema de las pistas, ¿no? Porque los nuevos pues ya tienen ellos mismos que usted se vino a acomodar al lado mío, pues entonces usted genere sus costos relacionados con hacerse de otro lado. Sí, pero pues digamos ese tipo de cosas hay que pensarlas muy bien. ¿Listo? Sobre todo ahorita que estamos pensando tanto en el tema del desarrollo sostenible, ¿cierto? Y pues ya no solamente se habla solamente del tema de la sostenibilidad, sino también de la sustentabilidad. Cuando hablamos del desarrollo sostenible, es que ese desarrollo sostenible sea amable con el medio ambiente. Y cuando hablamos de algo sustentable, es que se pueda mantener a través del tiempo, ¿cierto? Pero que esos flujos de energía, ¿cierto? Y de recursos se conserven, ¿sí? Entonces es vital, sobre todo pensando en generaciones futuras. Y la rentabilidad pues ya tiene unos desarrollos importantes en ese sentido, del cálculo de los costos medioambientales y los impactos medioambientales. Bien. Por ejemplo, desde lo que yo les mencionaba, costos por el abandono de una instalación de extracción de petróleo de una central nuclear cuando esté obligada a restaurar los daños ya ocasionados por su funcionamiento. Entonces, la entidad que hace la exploración y la explotación, ¿cierto? De este tipo de factores mineros energéticos, para el caso de nuestro país, esto va a ser un tema contable de desarrollo importante. ¿En qué sentido? Porque estamos supuestamente, ¿cierto? Uno de los huevitos del gobierno anterior y uno de los valores de campaña del gobierno actual en su administración anterior era el tema de la locomotora minero-energética, ¿cierto? Entonces, bueno, sí, minería sí en nuestro país, pero ¿a qué precio? ¿Cierto? ¿Y cuál es el papel de la responsabilidad y la contabilidad frente a estos temas? ¿Cierto? Entonces, es lo que nos están diciendo aquí, las compañías que se dedican a ese tema de explotación probablemente tengan que resarcir los daños medioambientales que causaron. Pues va a ser imposible recuperar el medio ambiente, ¿cierto? Con los daños que se causan, pero sí se tienen que generar unos compromisos por parte de las entidades para tratar de hacer las recuperaciones adecuadas. ¿Bien? Por lo menos la explotación del aumento de esto, ¿no? Sí. Que el agua se está viendo. Sí, por ejemplo, los cálculos que se tienen es que más o menos para poder extraer un gramo de oro se requieren más o menos 1000 litros de agua. ¿Sí? Entonces el consumo de agua es muy fuerte. Claro, el problema. Pues, por ejemplo, esta semana salió en las noticias un tema relacionado, por ejemplo, con los cultivadores de papa en Samacá, que han dejado de cultivar papa para hacer explotación de arena, por ejemplo. Y la forma en que bajan la arena de la montaña es creando un río artificial, es decir, que desgastan el agua para que a través del agua la arena se filtre, y lo que hacen simplemente donde llega el agua, pues es sacar la arena ya lavada. Entonces, pues imagínate el tema del consumo del agua y del deterioro medioambiental, la erosión que eso causa en la montaña. Entonces, pues, son factores que de una u otra manera deben ser importantes para la contabilidad. Bien. En el tema de los pasivos contingentes, ¿cierto? Que ya es una parte de que empezamos como a cerrar ya el tema de las provisiones, ¿cierto? No sé si hay alguna inquietud en ese tema de provisión. No. ¿Queda claro? En el caso de los pasivos contingentes, ¿cierto? Es una obligación posible, porque su cumplimiento está en manos de la entidad, ¿cierto? Surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia debe ser confirmada solo por la ocurrencia o la no ocurrencia, que es lo que yo les hablaba de la duda, ¿cierto? De uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la empresa o bien. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es importante tenerlo ahí en cuenta. Por ejemplo, en el parque de diversiones, ¿cierto? Yo compro el brazalete y me dice la entidad, usted puede comprar, además de su brazalete, un seguro de lluvia, ¿cierto? ¿Lo quiere o no lo quiere? Entonces yo como usuario decido, ¿cierto? Sí. Si no lo compro y llueve, pues de mala, ¿cierto?
¿sí? Porque compró y perdió la plática porque ya no se va a poder montar en las atracciones mecánicas, ¿cierto? Pero si compro el seguro y llueve, ya la responsable de mi tiquete, de mi pasaporte, es la entidad. ¿Por qué? Porque yo le estoy pagando la entrada y llovió, ¿cierto? Él se hace obligación de entregarme otro pasaporte igual al que yo le compré. Es decir, que sin importar de cuántas atracciones me monté ya. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces ahí el tema nuevamente viene. Yo llego y voy al parque de diversiones, ¿cierto? Y está gris el día y me compro mi pasaporte. ¿Compro o no compro el seguro de lluvia? Yo lo compraría porque... Hoy sí, ¿cierto? El día está completamente gris, la probabilidad de que llueva es alta, ¿cierto? Sí. Eso. Pero yo puedo comprar el seguro y el día gris y no llueve, ¿cierto? Y a veces pasa todo lo contrario, el día soleado y en cualquier momento el agua se... Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. ¿Se convierte en un pasivo contingente o se convierte en una provisión? ¿Cierto? Entonces en este caso, en un día como hoy, pues probablemente ese tema de los seguros de lluvia se convierta más en una provisión que en una contingencia. ¿Sí me van a entender? Entonces es fundamental tener en cuenta ese tipo de claridad. A mayor nivel de probabilidad, más acercamiento a la provisión. Una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados que no es probable que la entidad tenga que satisfacerla desprendiéndose de recursos que incorporan beneficios económicos, ¿cierto? O el importe de la obligación no puede ser estimado, valorado o medido con la suficiente viabilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante el tema del análisis estadístico, ¿cierto? La otra es, por ejemplo, vendemos los pasaportes, vendemos los seguros de lluvia. ¿Qué tanta gente reclama el nuevo pasaporte una vez empieza a llover? ¿Sí me hago entender? Sí. Incluso, ¿cierto? Compraste tu pasaporte, compraste tu seguro de lluvia, pero empezó a llover. La gente ¿qué hace? Salir corriendo. ¿Cuántos te reclaman? Es incierto, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí es importante tener en cuenta ese tipo de criterios, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende eso? También depende mucho del tipo de negocio, ¿cierto? Entonces, pues aquí en un espacio académico no alcanzamos nosotros a ver todas las probabilidades o todas las posibilidades de que puede generar una provisión o de que puede generar un pasivo contingente. ¿Quién tiene que saber eso? El que desarrolla el negocio, ¿cierto? Entonces en los zapatos, ¿cierto? No va a comprarse un par de zapatos y le dan también garantía, ¿cierto? Entonces por lo general le doy garantía por las costuras, por los materiales, pero yo no le doy garantía por el mismo, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿y entonces cómo es la cosa? ¿Cierto? Pues afortunadamente yo no he tenido que hacer reclamos por eso, pero uno dice, bueno, y si se descosen, pues yo los dejo quietos, probablemente no se descosen, ¿cierto? Se van a descoser si me los pongo. Entonces uno dice ahí, ¿cómo está el tema? ¿Cómo lo determinan? ¿Cierto? En el caso de los activos contingentes, entonces, tanto los pasivos contingentes como los activos contingentes no se reconocen, es decir, que no se registran dentro de la estructura de los estados financieros, porque no cumplen con las condiciones para ser un elemento de los estados financieros. No son ni un activo ni son un pasivo. Bien. En el caso de los activos contingentes, es un activo de naturaleza posible que depende de la actuación de la entidad surgido a raíz de sucesos pasados cuya existencia, o sea, la definición es muy similar a la del pasivo, ¿cierto? Nunca debe reconocerse. Entonces, por ejemplo, la reclamación que la entidad está llevando a cabo a través de un proceso judicial cuyo desenlace es incierto, ¿cierto? Entonces, yo no sé si voy a ganar o no voy a ganar el litigio. Entonces ahí también volvemos al mismo caso del tema de la incertidumbre y de los riesgos asociados con ellos, ¿cierto? Otro ejemplo es el caso de cuando la realización de un ingreso sea prácticamente cierto, el activo correspondiente no es de carácter contingente, por lo que sí se puede registrar, ¿sí? Es decir, que sí se convertiría en un activo, ¿sí? Por ejemplo, hoy, en el caso específico, hoy mi día de trabajo, ¿cierto? A mí me llaman, me dicen, profesor, tenemos su hoja de vida, sabemos que usted trabaja estos temas, ¿cierto? Venga y dicta la clase, ¿sí? Yo tengo una probabilidad suficientemente alta, ¿cierto? O prácticamente cierta de que tenga un activo. ¿Por qué?
Porque estoy dictando la clase y porque se comprometieron conmigo a generarme un pago relacionado con esa actividad, ¿cierto? Entonces yo podría decir que prácticamente es cierto que me van a pagar esa plata, ¿cierto? Pero el futuro es incierto. ¿Qué tal que pues, Dios no lo quiera, no me pase algo saliendo de aquí o entre de aquí a que pase mi cuenta de cobro, ¿cierto? Tengo el activo, pero si no lo reclamo, pues no se convierte en ingreso. ¿Sí me hago entender? ¿Bien? O pues no me pase algo a mí, le pase algo a la persona con la que yo hice el acuerdo, ¿cierto? Entonces pues yo tengo el activo, pero me toca esperar a ver a quién le puedo reclamar algo que hice con una persona. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Eso pasa muy frecuentemente, ¿sí? Y por lo menos sobre todo en este tipo de actividades a nivel de diplomado pasa mucho. Lo llaman a los profes, son muy pocas las entidades que le dicen a uno firmemos un contrato, ¿sí? Sobre todo las del sector público sí lo hacen, las del sector privado extrañamente. Entonces uno dice, ¿qué pasa si la persona con la que hice el acuerdo deja de estar? ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta eso. Bien, entonces esto pasa mucho en temas de prestación de servicios, ¿cierto? Cuando no se firman documentos legales, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo. En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a la entidad por la existencia de activos contingentes, se revelará en la nota, ¿cierto? Entonces, si solamente yo tengo un nivel de certidumbre muy bajo, ¿cierto? Entonces yo lo llevo como un activo contingente y lo que hago es que lo revelo a través de las notas a los estados financieros. Bien, factores que afectan no las prisiones sino las provisiones. Bien, entonces es importante tener en cuenta, por ejemplo, cuál puede ser la mejor estimación, es decir, la cuantificación que yo podría tener del importe que debería pagar. El riesgo y la incertidumbre, ¿cierto? Todo el tema del valor presente, los sucesos futuros, ganancias por disposición de los activos, los reembolsos o los cambios en el valor de las provisiones. Entonces es fundamental tener en cuenta cada uno de esos criterios. Entonces, en el caso de las provisiones deben ser registradas con la mejor estimación en la fecha del periodo en que se informa. Es decir, que yo tengo que aproximarme a la mejor medición posible que yo pueda realizar de esa provisión o de ese pasivo. El desembolso necesario para cancelar la obligación presente. Es lo que yo te decía, por ejemplo, con respecto al tema de las obligaciones laborales. Yo con la nómina tengo un gran nivel de certidumbre frente al valor que tengo que pagar, pero no necesariamente el valor de la nómina es realmente el valor que yo al final tenga que pagar. ¿Sí me entienden? Sí. Por muchos factores que pueden afectar esa variación, ¿cierto? Entonces, pues inicialmente esa es la mejor estimación posible, pero yo al final tengo que hacer una cuantificación de realmente si esa es. ¿Bien? Tiene que ser una evaluación racional, es decir, que yo tengo que pensar cuáles son los mecanismos a través de los cuales yo tengo que medir. ¿Sí? Bien. Por lo general se tienen que utilizar juicios de la administración de la entidad. ¿Sí? Hay una clara diferenciación entre medir y valorar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la medición tiene un carácter un poco más objetivo, mientras que la valoración tiene un carácter más subjetivo. ¿Sí? ¿En qué sentido? ¿Tú qué utilizas para medir? Pero Entonces, un contador, ¿cierto? Yo le digo a mis estudiantes, un contador siempre tiene que decir depende, ¿cierto? Y tú lo pensás, ¿cierto? Depende de lo que vaya a medir. Sí, por eso lo cambié, pero ¿qué voy a hacer? Exactamente. Si vas a medir peso, ¿qué utilizas? Una balanza, una báscula, ¿cierto? Sí. Si vas a medir altura, un metro, ¿cierto? ¿Sí? Entonces depende de lo que uno vaya a medir, utiliza los criterios de medición, ¿cierto? ¿Sí? Y eso ese es uno de los factores importantes de la contabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de la organización en la que tú trabajas, ¿cómo mide? Ya se mide más que todo por ventas. Por eso, pero las unidades de producción, por ejemplo. En mililitros. En Porque mililitros. son pobres mililitros. Exacto. Mililitros o centímetros cúbicos, ¿cierto? Sí. O gramos. Algunas cosas por gramos. Exactamente. Entonces, las unidades de medida no son iguales para todos, ¿cierto? Y además, por lo general, una particularidad que tiene la contabilidad es que esas mediciones las convierte en dinero. Esa es la magia que hace la contabilidad, ¿no? ¿Sí lo has notado?
¿sí? Que la contabilidad es capaz de convertir todo en dinero, ¿sí? Esa es la magia que hace la contabilidad realmente, ¿cierto? Todo lo convierte en dinero, entonces meten una misma forma, por ejemplo en el caso del activo, ¿cierto? Entonces meten en una misma cosa el efectivo, ¿cierto? Por aquí cogen las inversiones de corto plazo, ¿cierto? Las cuentas por cobrar, los inventarios, ¿cierto? Las propiedades, planta y equipo, y dice al final total activo, pero todos son diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, el efectivo son monedas y billetes, ¿cierto? Las inversiones son unos títulos que a veces ni siquiera vemos, ¿sí? Entonces ahorita dicen, eso está desmaterializado. O sea, yo voy y llevo la plata al banco y me dicen, ya tiene el CDT. Muéstremelo. Ah, no, le doy el certificado que usted me consignó la plata, pero el título es desmaterializado, ¿cierto? Las cuentas por cobrar son papeles, ¿cierto? Que me dan unos derechos a cobrar una plata. Los inventarios, en teoría, son bienes físicos que yo podría cuantificar. Tú me dices, en el caso de la empresa en la que yo trabajo, los medimos en mililitros o los medimos en gramos, ¿cierto? Y las propiedades planta y equipo pueden ser bienes muebles o pueden ser bienes inmuebles, ¿cierto? Entonces son cosas completamente diferentes, pero la contabilidad ya dice, convertimos todo esto en pesos, ¿cierto? Y al final pues esto me da una suma de pesos, ¿sí? Esa es una de las magias que hace la contabilidad, ¿cierto? Entonces, para eso es que sirven los procesos de medición, ¿sí? Entonces convertir las unidades que tiene cada uno de estos en pesos, ¿sí? Ahora el tema es valorar, ¿cierto? ¿Cómo lo valoras? Entonces ahí es lo que dice, ¿cierto? La norma internacional, pues se debe utilizar el juicio de la administración. ¿Cuál es la mejor forma de darle valor a eso? ¿Sí? Entonces ahí es donde puede haber diferencias, ¿cierto? Entonces ahí debemos recordar, por ejemplo, en el caso de la norma internacional, pues se utiliza mucho o tiende mucho hacia el tema del valor razonable. ¿Ya lo han trabajado, Liliana? Sí. Que se trabajan los tres niveles, ¿cierto? El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1, pues es el mercado activo. Mercado primario activo. ¿Sí? Por eso es que es importante la concepción de que este modelo trabaja muy bien para mercados financieros, ¿cierto? Porque el mercado financiero, en teoría, es un mercado activo, ¿cierto? Si yo no tengo un mercado activo, entonces yo tendría que ir a un mercado secundario, pero que también sea activo, ¿sí? O podría hablar, por ejemplo, un mercado sustituto, ¿sí? O de bienes sustitutos, ¿sí? Y finalmente, pues yo tendría que tener en cuenta la información disponible, ¿sí? Y aquí ya pues tengo que utilizar métodos, ¿sí? Métodos que nosotros hablamos en contabilidad, que son métodos de reconocido valor técnico para medir, ¿cierto? Entonces en las normas internacionales nos podrían hablar del valor presente neto, de la tasa interna de retorno, ¿cierto? Nos podrían hablar, por ejemplo, aquí del costo amortizado, ¿sí? Podríamos hablar, por ejemplo, de nosotros de métodos de reconocido valor técnico, o en últimas podríamos hablar nosotros del costo histórico. Aquí hay una amplia discusión en la comunidad contable de por qué el costo histórico queda en el último lugar cuando se trabaja con valor razonable, si en un momento inicial el costo histórico fue el valor razonable. Porque desde cuando yo realicé la transacción, el costo histórico fue mi valor razonable. ¿Sí? ¿Recuerdas más o menos la definición del valor razonable? No, ¿Sí? el costo histórico sí que es el valor que te paga. Sí, el valor en el que se hace la transacción, ¿cierto? Ya vimos, y que incluye todos los costos y gastos relacionados para poner en condiciones de funcionamiento o uso esos activos que yo tenía. ¿Bien? En el caso del valor razonable, básicamente la definición que podríamos tomar desde la NIF 13, ¿cierto? Es que el valor razonable es el precio en el cual los dos agentes que realizan la transacción se ponen de acuerdo para realizarla, ¿cierto? Y en el cual los dos actúan libremente, plenamente informados y autónomamente. Entre los dos toman la decisión, ¿sí? Entonces, el valor razonable es el precio. En últimas, pues se relaciona mucho con este costo. Entonces, aquí hay una discusión en la comunidad contable de por qué
contable. Bien. Es importante entonces tener en cuenta también para esa mejor estimación experiencia en operaciones similares, ¿cierto? Entonces es lo que yo te digo, que básicamente pues es importante tener en cuenta cómo se desarrolla el objeto social de la entidad, ¿cierto? ¿Quién sabe cómo se provisiona en el negocio? Pues el que desarrolla el negocio. Pues probablemente no lo sepa ciertamente, pero pues uno como contador o como consultor pues tiene que preguntarle cómo opera su negocio, por qué le podrían reclamar a usted, ¿cierto? ¿Sí? Entonces uno tiene que preguntarle a ellos porque ellos son los que saben del negocio. Informes de expertos. Entonces pues si él no sabe y yo no sé, pues tenemos que preguntarle a alguien que haya tenido problemas similares para ver cómo lo resolvió. ¿Bien? O cualquier información adicional que se pueda tener. Y aquí es importante tener en cuenta, por ejemplo, el tema del método del valor esperado. Entonces ese tema del método del valor esperado tiene mucho que ver con este tipo de métodos que se pueden utilizar, ¿cierto? Entonces yo tengo que cuantificar de alguna manera, ¿cierto?, esos valores o esas mediciones que tengo que hacer respecto al pasivo que se podría generar. ¿Bien? Entonces son diferentes las metodologías que podríamos trabajar. ¿Cierto? Por ejemplo, en la que trabajamos ahorita para calcular la provisión, lo que hicimos fue básicamente un tema de costo amortizado en el cual trabajamos el valor presente. ¿Sí? Pero la valoración, por ejemplo, de valor presente neto y la tasa interna de retorno, pues tienen que ver ya más con flujos futuros, ¿cierto? Entonces esos flujos futuros tienen que ver con un flujo de caja descontado y eso trae valor presente, de acuerdo con una tasa de retorno. Básicamente son retribuciones a los empleados, ¿sí? Que son todos los tipos de remuneración que la empresa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios. ¿Sí? Todos los tipos de remuneración, ¿sí? Independientemente de que se hagan hoy o que se hagan en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, el tema de las pensiones. A ti nunca te pagan esa plata de las pensiones. ¿Por qué? Porque es una plata para el futuro. ¿Cierto? El tema de las cesantías. No te las pagan hoy, sino te las pagan hacia el futuro. Incluso tu empleador hoy en día el tema lo resuelve consignándoselo a un fondo que te administra las cesantías, ¿cierto? Y libra su responsabilidad. Pero esas también son para el futuro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las cesantías están pensadas, es para cuando el trabajador se encuentre cesante, es decir, que se encuentre sin empleo. Entonces, si yo dejo de tener empleo, pues esas cesantías, en teoría, lo que tienen que hacer es ayudarme a mantener mi nivel de calidad de vida mientras me vuelvo a emplear. ¿Bien? Entonces aquí, por ejemplo, dicen, los empleados pueden tener jornada completa o reducida, ser fijos, temporales o eventuales. Entonces hay que revisar, dependiendo del tipo de jornada laboral que tiene cada trabajador, cuáles son los beneficios a los que tiene derecho. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de nuestro país, incluso el tema de la flexibilización laboral, ¿cierto?, ha llevado a que ni siquiera se tengan beneficios para los trabajadores. El único beneficio es pagarle por la prestación de su servicio, ¿cierto? Entonces yo lo contrato por prestación de servicios y lo único que tengo que hacer es pagarle sus honorarios o sus servicios técnicos y ya, ¿cierto? Entonces en ese sentido pues es importante tener en cuenta esa particularidad. Bien, las retribuciones pueden estar determinadas por contratos o acuerdos formalizados, por necesidades legislativas o sectoriales o por prácticas formales, no formales, que dan lugar a una obligación real. ¿Cierto? Entonces ahí es importante tener en cuenta eso. Lo que yo te decía, por ejemplo, una práctica no formal, el tema del refrigerio, ¿cierto? Cosas de ese estilo, ¿sí? O una práctica no formal, digamos la ley te establece que si tu trabajador vive a cierta distancia de su lugar de trabajo, tú podrías determinar no pagarle subsidio de transporte, ¿sí? Pero las entidades por lo general, ¿qué hacen? Pues para evitarse ese proceso, pues lo pagan, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí es importante tener en cuenta, digamos, como ese tipo de claridad. Es decir, que las normas internacionales tienen una particularidad, es que de cierta manera tratan de ir un poco más allá de la forma únicamente legal, ¿cierto? Sino que se van también, digamos, como al fondo económico de las transacciones. Esa también es una mirada importante que hay que ver de la contabilidad, ¿cierto? No es por el tema de las NIF, porque las normas locales también lo permiten, ¿cierto? Sino que nosotros a veces los contadores y los empresarios, ¿cierto? Si eso no tiene efectos legales o no tiene efectos tributarios, no lo registramos, ¿sí? Así lo estemos haciendo, pero como no tiene efectos legales ni efectos tributarios, entonces no lo registramos. ¿Bien?
Entonces es importante tener en cuenta ahí ese aspecto. En el caso de las retribuciones a los empleados, entonces las principales clases de retribuciones contempladas en la norma, ¿cierto? La norma se centra principalmente en las pensiones y otras retribuciones de jubilación similares. Creo que ya te mencionaba antes. También hace referencia a estos tipos de retribuciones. Otras retribuciones a largo plazo a los empleados, indemnizaciones por despido o retribuciones a corto plazo. Por ejemplo, otras retribuciones a largo plazo a los empleados pueden ser, por ejemplo, primas de antigüedad. ¿Sí? No todas las empresas las tienen, pero sí hay muchas que pagan los quinquenios, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cada 5 años le dan al trabajador un número de salarios, por ejemplo, sea salarios mínimos o salarios propios del trabajador. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, ese tipo de retribuciones pues se van a convertir entonces en un beneficio a los empleados. ¿Y por qué se relaciona esto con el tema de las provisiones? Porque si ellos lo hacen, pues tienen que tener también en cuenta ese valor, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ese suceso. yo tengo un trabajador que se gana 5 mensuales. ¿Sí? Entonces, mensualmente se gana 5. ¿Cierto? Y yo tengo una política de una prima de antigüedad. Entonces, digamos que en el primer quinquenio, es decir, a los primeros 5 años, yo le pago 2 salarios. ¿Cierto? Que al segundo quinquenio, es decir, a los 10 años, yo le pago 5. ¿Sí? 5 salarios. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tendría que empezar a generar las provisiones. Y los métodos me van cambiando de acuerdo con la política que yo tengo. ¿Sí me van a entender? Bien. Entonces, por ejemplo, aquí también es importante el tema, no solamente de generar la provisión, sino, como lo veíamos en el otro caso, también generar el fondo, ¿sí? Que me asegure que la provisión va a mantener ese valor. ¿Sí? Y el segundo quinquenio, bueno, hasta ahí no. Se supone que a medida que avanzan, pues les van pagando más, ¿no? Habíamos dicho de 2 salarios y aquí 5 salarios, ¿cierto? 5 salarios. Bien. Y supongamos que el trabajador gana, pues para que sea más fácil verlo con los ceritos, que se gane 5 millones. Hacerlo con cifras tan pequeñitas también dificulta la tarea. Entonces supongamos que el trabajador gana 5 millones, ¿cierto? Entonces yo tengo varias alternativas. La pregunta es, ¿cuánto tendría que provisionar cada año, ¿cierto? Para poderle pagar al final de los 5 años ese quinquenio, ¿cierto? Entonces la primera pregunta es, ¿cuánto es el valor futuro? Pagarle 10 millones. ¿Sí? Pero la cuestión también está en que probablemente yo tenga que empezar también a hablar para el segundo pago. Entonces ahí es muy importante el tema de la política contable, ¿cierto? ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, de yo provisiono a partir del que el trabajador entre o provisiono a partir de cada quinquenio. Entonces, por ejemplo, vamos a provisionar el primero y después te explico la lógica del otro. ¿Bien? Entonces quiere decir que a valor futuro yo tendría que tener, aquí nosotros tendríamos que ver, ¿cierto? Ese valor futuro, yo tengo que tener 10, ¿cuánto tendría que consignar hoy? ¿Sí? Entonces tengo 2 formas de verlo, ¿cierto? Si lo trabajo con costo amortizado, tendría yo que hacer un desembolso hoy de esos 10 millones de pesos, ¿cierto? Pero entonces yo necesito allí una tasa de descuento. ¿Y cuál sería la tasa de descuento? Entonces nuevamente volvemos, ¿cierto? Retomamos lo anterior. ¿Trabajo con una tasa de captación o trabajo con una tasa de colocación? De captación. Trabajo con una tasa de captación, ¿cierto? Entonces podríamos trabajar en este caso, digamos que por ejemplo la tasa de captación, la tasa de descuento sea del 6%. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, si yo lo trajera a valor presente, pues simplemente lo que tengo que hacer es tomar estos 10 millones del futuro y traerlos hoy. ¿Cierto? Que fue el mismo ejercicio que nosotros hicimos. Entonces lo tendría que multiplicar por 1 más el 6%,
¿cierto? Y esto, elevarlo, ¿cómo fue que lo hicimos? Lo tuvimos que copiar, ¿no? Entonces, lo elevamos a la menos 5, ¿cierto? Y lo traemos allí. Eso quiere decir que si nosotros quisiéramos provisionar con costo amortizado en esta dinámica ese valor del quinquenio, hoy tendríamos que consignar 7 millones de pesos en una entidad para al final de los 5 años, con esa tasa de interés, tener 10. ¿Sí? Entonces es mucho dinero el que tendríamos hoy, ¿cierto? Si nos pagaran el interés anual, ¿cierto? Otra forma de hacerlo es decir, no, pues esa me sale muy costosa, entonces yo lo voy a hacer periódicamente y lo voy a hacer mensual, ¿cierto? Entonces yo tendría que trabajar la fórmula del valor presente neto relacionada con los flujos, con una serie de flujos. Entonces yo podría decir, no, yo voy a hacer es un desembolso mensual, ¿cierto? Entonces, si yo trabajo ese desembolso mensual, entonces aquí yo ya tengo que trabajar con el tema de las anualidades, ¿cierto? Entonces en las anualidades, pues ahí yo tengo que tener una claridad. Para el valor futuro, la anualidad va a ser igual a una cuota R multiplicada por 1 más I a la N menos 1 todo sobre I. ¿Sí? Y el valor presente va a ser igual a N, ¿cierto? Multiplicado por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. ¿Bien? Hay una particularidad y es que de cada una de estas dos fórmulas yo podría deducir entonces la cuota E, ¿cierto? Entonces si esto es así, E ¿a qué sería igual? Al valor futuro dividido, ¿cierto? Lo que está multiplicando lo paso a dividir, dividido entre 1 más I a la N menos 1 sobre I. ¿Sí? Y en el otro caso, pues hacemos lo mismo, ¿cierto? R sería igual al valor presente dividido entre 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con esas fórmulas. Bien, entonces son las dos fórmulas que trabajamos. Bien, en el caso, digamos que vamos a trabajarlo mensualmente. ¿Sí? En el caso del Excel es pues mucho más fácil, ¿cierto? La Excel le facilita a uno la vida. Entonces en Excel simplemente le decimos al Excel, calcúleme el pago. ¿Sí? Cuando voy a calcular valor futuro, pues le digo, calcúleme el valor futuro, y cuando voy a calcular valor presente, el Excel lo que me dice es el valor actual. ¿Sí? Bien. Y en este caso, pues yo no tengo el valor presente, ¿cierto? Sino lo que tengo es el valor futuro. ¿Cierto? Entonces, sí, yo no lo voy a calcular con valor presente, sino lo voy a calcular con valor futuro, ¿cierto? Y él ya me dice, oiga, el valor de su anualidad, ¿cierto? Debe ser de 1.773.964, es decir, el valor que usted tendría que desembolsar cada año, ¿sí? Bien, ya yo podría incluso generar con eso una tablita de amortización para ver si eso es cierto. Es decir, que yo le tendría que entregar a la entidad que me va a administrar el fondo para mis quinquenios, ¿cierto? Ese valor anual para... O sea, como proyectarlo así. Exactamente. O lo podríamos hacer mensual, ¿cierto? Entonces lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, si esta es la tasa mensual, ¿cierto? Yo podría llevarla a una que sea efectiva mensual. Así ¿sí? que es anual. Esta la estamos tomando anual, ¿cierto? Pero entonces la tendríamos que convertir en una tasa efectiva mensual para hacerlo mensual. ¿Listo? Bien. Entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos a los 5 años, pues hiciéramos una tabla de amortización, pues trabajaríamos aquí el tema del periodo, ¿cierto? La cuota, el interés, ¿cierto? Y en este caso tendríamos, teníamos la cuota, el interés, ¿cierto? Y tendríamos al final el valor total. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hago el pago de la cuota al final del año, ¿cierto? Entonces, pues lo primero que yo tendría
sería el valor de 1.773.000, ¿cierto? Sí. Entonces aquí yo lo que haría es que pago una nueva cuota, ¿cierto? De 1.773.000, entonces esto lo vamos a fijar, ¿cierto? El interés pues sería igual a la cuota que tenía, ¿cierto? Multiplicado por el interés, ¿cierto? También vamos a fijar ese interés y mi incremento pues sería la cuota que ya pagué, ¿cierto? Más el interés. ¿Sí? Sí. Bien. Aquí nos va a sobrar un periodo. ¿Por qué? Porque este sería el año 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cierto? ¿Sí me hago entender? Sí, porque empezamos de ese es Al el primer final del que año que ya ha transcurrido, sí. ¿Sí? Entonces estos son los años. ¿Sí? Yo el primer desembolso lo haría al final del Al primer final año. del primer año. Sí. ¿Cierto? No lo desembolsa Al inicio. ¿Sí me hago entender? Bien. El valor total entonces sería el saldo anterior más el incremento que tengo, ¿cierto? Y ahí ya podríamos correr este proceso para los otros años. ¿Sí? Entonces, al final, ¿cierto? Lo que yo voy a tener pues es el valor que deseaba fondear. ¿Sí me hago entender? Digamos, ¿cuánto tendrías tú que desembolsar realmente en dinero? ¿Sí? Tú tendrías que desembolsar la suma de las 5 cuotas que pagas, ¿cierto? Que sería igual a este valor. Tú desembolsarías 8.869.000, ¿cierto? Pero te van a entregar 10 millones. Eso quiere decir que en intereses pues vas a obtener, digamos, un dividendo por la diferencia, ¿cierto? Sí. O un interés por la diferencia. ¿Cierto? Entonces la suma de estos dos pues, va a ser los 10 millones. Sí, básicamente. En el otro caso, ¿cierto? Tú tenías que desembolsar, en el otro caso que dijimos, la otra alternativa, ¿cierto? Esta es la del valor presente. En la otra alternativa, tú tenías que desembolsar menos dinero, pero en un solo pago. Y no estaba financiado, ¿no? O sea, no ganaba ningún. No, sí ganas el sí, interés, claro. ganabas el interés del 6%, el mismo 6%, Ajá. ¿cierto? Pero tenías que hacer un solo desembolso. Es decir, probablemente el esfuerzo financiero tenía que ser mucho mayor, ¿cierto? Que para tener que hacer los desembolsos. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta esos mecanismos de financiación. Lo que yo te quería decir es, bueno, ¿qué pasaría si mezcláramos los dos? ¿Sí? ¿Cuál sería la política contable? Tú empiezas a financiar el segundo quinquenio desde que el trabajador empieza a laborar, o empiezas a financiarlo una vez le pagues la primera prima. Entonces eso es un tema de política contable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si empezamos a financiar los dos de hoy, puede que el golpe financiero sea menos fuerte. ¿Sí me hago entender? Sí. Mientras que si espero a pagarle el primero, pues ya para la provisión del segundo, pues tengo que tener en cuenta para el desarrollo de este tipo de dinámicas para la generación de las provisiones y de los pasivos relacionados con estos beneficios a los empleados, ¿cierto? Tiene mucho que ver con la forma en que la entidad desarrolle su política contable, ¿cierto? Entonces ya vemos que los efectos financieros van a ser diferentes si se decide hacer un solo desembolso a si se decide hacer desembolsos periódicos. Incluso el golpe financiero puede ser mucho menor, digamos en este caso estamos trabajando anualmente, si la entidad hace la provisión como se hace, por ejemplo, la de la prima, la de las cesantías, la de los intereses sobre cesantías que se hace con cada nómina, pues el impacto financiero puede ser mucho menor. Lo recomendable, que no lo hacen las entidades, es fondear. Si yo no lo fondeo, pues me da lo mismo hacer el desembolso hoy, ¿cierto?, que hacerlo en el futuro. Entonces, y no solamente con este tema de las provisiones. Anteriormente habíamos hablado, por ejemplo, del tema de las reservas, ¿cierto? O sea, las reservas para las entidades también se convierten en un tema simplemente, digo yo, de un saludo a la bandera. Es decir, cumplo con el requisito de discriminar mi utilidad, pero yo voy a ver, bueno, muéstreme dónde tiene usted las reservas. Las reservas no están, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no las he fondeado. ¿Sí? Yo las he convertido simplemente en capital de trabajo, pero nunca he fondeado esas reservas. Entonces, por ejemplo, dice
la reserva legal, que es para cubrir el patrimonio de los socios, y es hasta el 50% del capital, ¿cierto? Pero yo voy a mirar, bueno, y si me sirve para cubrir pérdidas de capital, ¿en dónde está? Y ahí es donde tienen que volverse a endeudar, Ahí es donde puede financiar. Claro, se convierten en capital de trabajo, se convierten en activos fijos, ¿cierto? Pero yo no puedo saber claramente en dónde está. Si yo no lo genero un fondo que me permita realmente tener esas reservas, o de otro lado tener estas provisiones, pues va a ser muy difícil y después voy a tener que endeudarme o buscar mecanismos de financiación para poder pagar esa obligación. Y entonces los intereses que no me gané por haber sido juicioso realizando la provisión, voy a tener que pagarlos en un crédito. ¿Sí? Entonces es un tema de financiación importante para las compañías, que es el mismo tema que puede ocurrir en el caso familiar. Si yo no ahorro, pues al final lo que tengo que hacer es endeudarme para obtener que pagar. ¿Sí? Un principio contable fundamental, ¿cierto? Es que una entidad debe reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a la entidad a cambio de recibir retribuciones salariales que se pagarán en el futuro. Por eso también, ¿cierto? Es que de acuerdo a lo que trabajamos, es mucho mejor trabajar este flujo que trabajar este. ¿Por qué? Porque aquí el trabajador todavía no ha prestado los servicios, ¿cierto? Mientras que en este yo hago el desembolso solamente hasta el final del año, ¿cierto? En el que el trabajador ha prestado los servicios. Este esquema que trabajamos aquí es más o menos el esquema que se trabaja, por ejemplo, para las cesantías, ¿cierto? El trabajador realizó la prestación de su servicio y entonces ahí yo hago el desembolso de sus cesantías al año siguiente. ¿Sí? Más o menos es lo que trabajo. Lo que pasa es que yo no tengo que ocuparme, ¿cierto? Ya después del pago. En este caso, como era una prima extralegal, yo sí tengo que ocuparme de tener el fondo para después hacer el pago. En el caso de las cesantías yo hago el desembolso y ya no me preocupo del resto. Otras retribuciones a los empleados. Entonces estas retribuciones incluyen entre otras las siguientes. Por ejemplo, un permiso remunerado a largo plazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, funciona mucho en el sector público, por ejemplo, cuando se hacen las comisiones. Entonces yo puedo ser un funcionario público y me comisiono porque es que me llamó el presidente para ser ministro, pero yo soy empleado de carrera, ¿cierto? Entonces me pueden dar el permiso remunerado o no remunerado para trabajar, dependiendo, ¿cierto? Las comisiones de estudios que tienen algunas universidades o los años sabáticos de los que se hablan en algunas universidades, entonces son permisos remunerados, ¿cierto? Premios de antigüedad, como el que acabamos de ver en el caso de las primas, ¿cierto? Prestaciones por invalidez permanente. Este tema es importante, ¿cierto? Desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso nuestro existe una obligación de la afiliación a la ARL, ¿cierto? Que es la administradora de riesgos laborales. ¿Sí? Anteriormente hablamos de la ARP, ¿cierto? Administración de riesgos profesionales, ¿cierto? Pues ahora se habla de la ARL, que es la administradora de riesgos laborales. ¿Por qué es tan importante este tema de la ARL en el caso de nuestro país? Porque eso cubre al empleador de tener que pagar este tipo de prestaciones. ¿Sí? Si digamos el trabajador está prestando sus funciones, ¿cierto? Y llega a sufrir algún accidente que lo incapacite o lo deje inválido de manera permanente y no pagó la ARL, el empleador tiene la obligación de cubrir todas las prestaciones de salud e incluso de pensión por invalidez derivadas de esa prestación. Eso es fundamental, por eso el tema del riesgo laboral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene ventaja la administradora de riesgos laborales? Que te va a prestar servicios de salud por temas relacionados con enfermedad laboral, ¿cierto? O con accidente de trabajo, ¿sí? La enfermedad laboral pues tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso de los docentes, entonces, como todo el tiempo estamos hablando, ¿cierto? Si yo tengo problemas de garganta o problemas, pues eso se convierte para mí en una enfermedad laboral. Un accidente de trabajo que es que estoy aquí dando la clase, me tropecé con el cable del video, me caí, me rompí la cabeza, eso se convierte en un accidente de trabajo. ¿Bien? Adicionalmente en los servicios de salud, ¿cierto? Entonces aquí están las prestaciones de servicios de salud. También están, por ejemplo, los servicios de pensión. Porque si quedas Entonces, por vida ya no asumes. exactamente. Yo tengo mi enfermedad laboral, entonces yo, vea,
por mis problemas de voz y de garganta, tuve un problema y ese problema se me generó en un cáncer, ¿cierto? Incluso yo podría decir, entonces, a mí no me pensiona el fondo de pensiones, sino me pensiona la ARL, ¿sí? O tuve un accidente de trabajo y ese accidente de trabajo me llevó a quedar inválido, ¿cierto? Me caí por la escalera yendo a mi lugar de trabajo, en mis funciones, ¿cierto? Entonces, la ARL es la que se encarga de mis prestaciones de pensión. Y es incluso, digamos, en términos de incapacidad, digamos que yo tuve el accidente de trabajo, tengo una enfermedad laboral y me incapacito por ese factor, la ARL cubre el 100% de la incapacidad, mientras que la EPS solamente cubre 2/3 partes de la incapacidad. Entonces ahí hay un tema bien importante. Pero si el empleador no paga, pues es el empleador quien tiene que cubrir tanto los servicios de salud como los servicios de pensión, ¿cierto? Entonces en este caso pues tendría que tener en cuenta eso. Y este fondo sí es muy importante porque sus temas laborales generan unas sanciones muy importantes, ¿sí? Entonces es fundamental tener en cuenta eso. Los bonos pagados al menos un año después del periodo en el cual se devenga, entonces digamos hay que tener en cuenta, digamos, todo el tema sobre todo este tema de beneficios para empleados, que son beneficios de largo plazo o que tienen que ver en el caso de nuestro país, por ejemplo, con obligaciones extralegales, ¿sí? Principalmente ahí es donde nosotros podríamos estar trabajando en esos aspectos. Bien, otras retribuciones a los empleados. Entonces, ¿qué tratamiento contable les podemos dar? Entonces, básicamente nosotros podríamos tratarlos de las mismas formas que las prestaciones por jubilación, excepto en algunos aspectos, ¿cierto?, que deben reconocerse inmediatamente, ¿cierto? Por ejemplo, aquí nos dicen, oiga, ¿qué debe reconocerse inmediatamente? Las ganancias y pérdidas actuariales, ¿sí? Más o menos, ¿tienes claridad del tema actuarial? ¿No mucho? Bien, entonces lo que yo te digo, el tema del fondo, ¿sí? Nosotros no tenemos esa costumbre de fondear, pero realmente cuando hablamos de la actuaría, es fondear eso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las pensiones, ¿a los cuántos años? 60 años, porque 62 están las hombres ahora. ¿No son 57? No, eso no es la ley. Han subido más. Bueno, pongamos que te vas a pensionar a los 57. A los 57 años. ¿Sí? Y que a los 57 años tú vas a devengar una pensión, qué sé yo, una que te gusta. 6 millones está bien. Sí, 6 millones. Entonces vas a tener una pensión de 6 millones. ¿Cierto? Sí. Pero como esta pensión la tengo que pagar mes a mes. ¿Cierto? Quiere decir que al año te voy a pagar ¿cuánto? 6 por 12, 6 por 2, 12, 6, 72 millones. ¿Cierto? 72 millones. Así porque son los millones. ¿Cierto? Ah, pero entonces tú dices, no, pero es que además del año tú me vas a pagar la prima, ¿cierto? Entonces, y hay unos que tienen 2 primas, ¿cierto? La mesada de junio y la mesada de diciembre. Entonces digamos que son 12 millones adicionales, ¿cierto? Entonces esto se convierte en 84 millones anuales, ¿cierto? Pero dice Liliana, ¿y el incremento? ¿Cierto? ¿Y cuál es la expectativa de vida de Liliana? ¿Cierto? Entonces digamos, no, es que Liliana, por sus condiciones de mortalidad, principalmente la morbilidad, es decir, Liliana es sana, Liliana es una mujer enferma, ¿de qué sufre Liliana? ¿Cierto? Entonces, digamos, no, Liliana es una persona completamente sana y las mujeres de su familia, por lo general, viven hasta los 94 años. Entonces uno dice, eso quiere decir que yo tengo que plantearle a Liliana una pensión entre los 57 y los 94 años, entonces yo resto, ¿cierto? 94 menos 57 son 37 años, ¿cierto? Entonces yo tendría que pagar esto por 37 años. ¿Sí? Pero sucede que Liliana es casada y se casó con un muchachito de 40 a los 92. Y entonces el muchachito de 40, ¿cierto?, va a tener derecho a la pensión de supervivencia de Liliana, ¿cierto? Y ese señor ¿hasta cuánto va a vivir?
entonces yo tendría que ampliar la expectativa, ¿cierto? Entonces, si viene un sobreviviente, ¿cierto? Yo tengo que ampliar el fondo, entonces ya probablemente ese sobreviviente yo tenga que sumarle a esto otros 40 años, ¿cierto? Entonces aquí eso me sumaría 77 años pagando estos 84. ¿Sí me van a entender? Entonces eso me genera un pasivo gigante, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener en cuenta para la actualización de esos valores, si lo hiciéramos nomás con esos valores, digamos que Liliana no tiene sobreviviría, sino solamente los 37 años, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo tuviera que pagar hoy todos esos valores, ¿cierto? Entonces tendríamos ahí un tema de 84 millones, ¿cierto? Multiplicado por 37 años. ¿Sí? Entonces tomaríamos estos 84 por los 37 años. Yo tendría que tener un valor de 3.108 millones de pesos para poder cubrir esa pensión de Liliana, de esos 6 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Entonces uno dice, eso es muchísima plata, ¿cierto? Eso. ¿Sí? Entonces por eso es que ese tema pensional es un tema tan neurálgico para la economía de los países, ¿cierto? ¿Cómo cubrir con esas prestaciones para...? Entonces cuando nosotros hablamos es qué valor tengo que tener hoy, ¿cierto? Para cubrirle en el futuro esa pensión a Liliana durante esos 37 años. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces cuando nosotros hablamos del cálculo actuarial, el cálculo actuarial tiene que ver con el valor presente de estos 3.108 millones. ¿Sí? Tú haces unos fondos, unos aportes al fondo de pensiones, ¿cierto? ¿Sí? Como ya lo han mencionado, el 4% y el 12% del empleador, ¿cierto? Entonces esos aportes son los que tienen que lograr cubrir todo este valor que te van a pagar durante tu vida de pensionario. ¿Sí me van a entender? Entonces por eso es que es importante tener en cuenta eso. Entonces tiene que generarse ese fondo. Si ese fondo no está, pues va a haber muchas dificultades para poder cubrir este valor, que es una cifra muy significativa. Imagínate, eso es de una persona con un salario bueno, pero no es el salario más alto de la economía, ¿cierto? Hay pensiones que son mucho más grandes, y en el sector estatal se ve mucho eso, entonces eso tiene un impacto muy fuerte para la economía. ¿Bien? Entonces ese cálculo actuarial, pues imagínate, tiene que ver no solamente con los pagos que yo le voy a hacer a Liliana, sino con el pago que le voy a hacer a todas las personas que se encuentran dentro de ese fondo. Entonces nosotros hemos visto el caso con una persona, lo hicimos con el tema de la prima, en este caso pues lo estamos haciendo con el tema de la pensión, pero lo estamos llevando con una sola persona, ¿cierto? Entonces pues, aquí en este tema actualidad tenemos que incluir a todas las personas que tienen esos derechos, de esos beneficios, ¿cierto? Es decir, que si yo soy un fondo de pensiones, ¿cierto? O soy una entidad, una empresa que tiene a cargo las pensiones de sus trabajadores, pues tengo que tener en cuenta dentro de ese cálculo actuarial esa misma operación, pero para todos los trabajadores. ¿Sí? Entonces, claro, imagínate eso, la bolsa es gigante, ¿cierto? O sea, el fondo que yo tengo que tener es un fondo muy importante, ¿cierto? Entonces uno dice, ah, no, pero es que yo apenas aporto 100.000 pesitos de pensión. Eso, 100.000 pesitos tú, pero el trabajador tiene que aportar otros 200.000, o sea, son 300.000 mensuales por un año, ¿cierto? Esos son 3.600.000 pesos, ¿cierto? Por 20 años que tenemos que aportar, entonces eso va sumando. Más todo el tema de los intereses que eso debe vengar, pues entonces eso va sumando una bolsa importante. ¿Bien? Entonces por eso es que es importante todo el tema del fondeo, y a veces los empresarios no tienen en cuenta ese tipo de particularidades. Cualquier costo por servicios pasados, ¿cierto? Lo que hemos venido hablando, primas, vacaciones, cesantías, ¿cierto? Con esta excepción los requisitos contables son los mismos que para las prestaciones por jubilación. Es decir, que yo tendría que tener en cuenta el fondo e ir calculando la actualización, ¿cierto? De esos valores de esos fondos. No existen requisitos de presentación específica, es decir, que no existe un criterio para que lo presentes en el corto plazo, en el largo plazo, pero por lo general son obligaciones de largo plazo. ¿Listos? Bien. Las indemnizaciones por despido. Estos son casos, por ejemplo, en los que se presenta el tema de la reestructuración, ¿cierto? Entonces, estas indemnizaciones por despido pues tienen que ver,
¿cierto? Tú llevas trabajando 20 años en la empresa, tienes tu contrato laboral, ¿cierto? Pero la empresa decide que ya no te necesitamos más, ¿cierto? ¿Cuánto te tenemos que pagar por esos 20 años de trabajo? Entonces la legislación laboral tiene una serie de condicionantes de cómo tienen que hacerte la liquidación por despido sin justa causa, ¿cierto? Y existen unos términos de cuánto te tienen que pagar por el primer año y cuántos días te tienen que pagar por cada año subsiguiente, dependiendo del número de salarios que devengas, en términos de salarios mínimos, ¿cierto? Entonces estas indemnizaciones por despido también pueden ser unas cifras importantes. Por ejemplo, en una de las entidades en las que trabajo con revisoría fiscal, están pensando en despedir a una trabajadora que en este momento se gana 2.800.000 pesos, ¿sí? Y es una secretaria. O sea, el perfil de ella es de una secretaria, pero se gana 2.800.000 pesos. ¿Por qué? Porque los incrementos salariales la han llevado a eso. O sea, los últimos años se le ha incrementado lo de ley, ¿sí? Pero pues hubo unos incrementos muy fuertes en años atrás, hicieron que su salario pues relativamente creciera tanto. Entonces ella misma dice, ¿y por qué no tengo derecho a ganarme los 2.800.000 si llevo 35 años trabajando aquí? Pues probablemente también sea un salario adecuado para 35 años de trabajo. Entonces uno dice, una secretaria con un sueldo de 2.800.000 es bueno, ¿cierto? Sí. Entonces uno dice, pues depende, o sea que cada orilla o sea, cada punto de vista es válido, ¿cierto? Para la empresa. Para la empresa, pues claro, es muy fuerte. Entonces hemos pensado, bueno, ¿y cómo hacemos para despedirlo? ¿Sí? Entonces yo les he dicho, bueno, si la despedimos ahorita, lo que le tendríamos que pagar son más o menos 400 millones de pesos por la indemnización. Si continuamos pagándole el salario durante los años que le faltan para pensionarse, que son como 5, pues probablemente tengamos que pagar menos. Entonces es mejor mantenerla pagándole los 2.800 durante los 5 años que faltan, esperar a que una vez cumpla la edad se pensione, porque ya nosotros no tenemos la obligación de mantenerla, ¿cierto? Y no la tenemos que indemnizar. Entonces ahí es donde está el tema de, bueno, ¿y qué decidimos? ¿Cierto? Entonces este tema es fundamental, ¿sí? Entonces hay que revisar todo ese tipo de factores, ¿sí? Bien. Entonces, corresponden a las cantidades devengadas a favor de los empleados como resultado de una decisión empresarial para terminar el contrato antes de la fecha normal para el retiro, lo que les estaba contando, por ejemplo en este caso específico, o una decisión del empleado para aceptar voluntariamente el despido a cambio de una indemnización. ¿Sí? Sea poco probable que haya cambios materiales en el plan. Es decir, que el fondo que yo tengo que crear para poder despedir los trabajadores sea muy aproximado al valor que realmente tengo que pagar. ¿Sí? Es decir, que el plan para el despido de esas personas tiene que ser lo suficientemente rápido para poderles pagar con los recursos que se tienen. ¿Sí? Pero un poco molesto, pero pues imagínense estas normas, la claridad que tienen en términos de que esas son decisiones que se toman empresarialmente, por ejemplo en este tema de fusiones y adquisiciones, principalmente. Entonces estas normas internacionales, como piensan en mercados financieros, pues yo adquiero una subordinada, pues ya no necesito tantos trabajadores, tengo que despedir a algunos, generamos un plan de retiro. Retribuciones a corto plazo, entonces estas sí son las normas normales, ciertos sueldos, salarios, cotizaciones de seguridad social, vacaciones y otras ausencias remuneradas, permisos por enfermedad, que es lo que nosotros llamaríamos incapacidades o licencias, por ejemplo de maternidad, participación en beneficios y bonos pagados, ¿cierto? Beneficios no monetarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí esta parte es importante porque hay muchas empresas que sí lo manejan, ¿cierto? Vehículos, alojamiento, seguros de vida, por ejemplo el tema de la medicina prepagada, que muchas entidades, por ejemplo en el caso de los contadores, las firmas de auditoría dan la medicina prepagada, ¿cierto? Bienes y servicios gratuitos o financiados para los actuales empleados. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta como retribuciones a corto plazo y se pueden convertir en un beneficio para empleados. Ya hemos visto, digamos, como las formas a través de las cuales se puede financiar y a través de las cuales se puede contabilizar. Bien, retribuciones a corto plazo se debe manejar como principio básico que cuando un empleado ha prestado un servicio durante un periodo, la entidad deberá registrar la cantidad no descontada de los beneficios del empleado para ser pagados a cambio, ¿cierto? Como un pasivo neto de cualquier cantidad ya pagada y la contrapartida va a ser un gasto, o sea, pasivo contra gasto,
Si yo tengo el pasivo, quiere decir que todavía no se lo he pagado, pero yo ya lo tengo que causar como un gasto. ¿Listo? Bien. En el caso de la norma, por ejemplo, si ustedes fueran a trabajar en un fondo de pensiones, la norma es clara de acuerdo con los planes de beneficios que se puede establecer, ¿cierto? Entonces ahí está, por ejemplo, el de prima media, ¿cierto? De todos los aportes, la forma en que se pueden establecer, digamos, los fondos de pensiones para aportes voluntarios. Entonces la norma es mucho más específica en ese tipo de acuerdos que se podrían establecer, ¿cierto? Pero como no todos vamos a trabajar en fondos de pensiones, pues no se explica esa parte, pero la norma sí llega hasta tocar esos puntos específicamente, de cómo se pueden construir los fondos, de cómo se hacen los cálculos de los estudios actuariales y de cómo se hace todo el proceso de actualización.